Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en este espacio para escuchar la palabra de Dios y espero te encuentres muy pero muy bien y que este tema sea de bendición para tu vida. Jesús pronunció la profecía más terrible que le dio a sus discípulos. Termina la cena del Señor y Jesús le dice a sus discípulos: esta misma noche todos ustedes me van a abandonar. Por supuesto, los discípulos no podían creer esta afirmación. Ellos habían pasado 3 años y medio con Jesús, lo amaban y nunca pensaron ni planearon alejarse de Jesús. Pero como ustedes saben, aquella profecía se cumplió. Ellos no planearon alejarse de Jesús, amaban a Jesús y habían escuchado sus palabras y habían visto sus milagros en primera persona. Pero aún así lo abandonaron. La pregunta es, apreciado amigo, ¿qué impedirá que tú abandones a Jesús cuando venga el momento de la prueba? ¿Qué te garantiza que así como ellos dijeron que no lo iban a hacer, qué te garantiza que tú tampoco lo vas a hacer? Así que los discípulos no planearon abandonar a Jesús, pero lo hicieron. A veces ocurren cosas en nuestra vida que aunque no las planeamos, ocurren. ¿Cuántos de ustedes han visto o han escuchado hablar del puente Golden Gate? Bueno, hace muchos años atrás se construyó un puente muy parecido a ese, y fue el puente de Tacoma en el estado de Washington. Este puente fue construido con grandes avances arquitectónicos. Su propósito era conectar dos extremos y que este puente durara por muchos años en uso. El día 1 de julio de 1940 fue inaugurado y las personas estaban felices al ver aquella maravilla de la ingeniería. Los carros pasaban, las personas admiraban aquel majestuoso puente. Pero para sorpresa de todo el mundo, solamente 4 meses después, el 7 de noviembre de 1940, este puente se cayó completamente. Resulta que unos fuertes vientos empezaron a azotar este puente, empezó a balancearse hasta que finalmente colapsó totalmente. Las personas que construyeron este puente no lo hicieron para que se cayera. De hecho, al contrario, lo fabricaron para que durara por muchos años de uso. Sin embargo, sucedió y se cayó. Y aquí repito una vez más la pregunta: ¿qué impedirá que tú abandones a Jesús? ¿Qué impedirá que tu vida cristiana caiga en pedazos y se destruya? Hoy vamos a ver cuáles son los errores que cometieron los discípulos que los llevaron a abandonar a Jesús. Por supuesto, para que puedas ver esos errores y evites cometer los mismos errores que ellos cometieron. El título de la reflexión de hoy es: no abandones a Jesús. Y si algo has de recordar de este tema, por lo menos recuerda y guarda en tu corazón ese pensamiento: no abandones a Jesús. Te invito a que busquemos en la Biblia esta profecía que dio Jesús. La encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 26 al 30. Dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Parecía imposible que esta profecía se cumpliera. Los discípulos no lo podían creer porque amaban a su maestro y en su mente estaban realmente comprometidos con él. Jesús utiliza una analogía para explicar lo que va a suceder y cómo ellos van a abandonar. Él dice: heriré al pastor y las ovejas que serán dispersadas. Es interesante porque esta analogía nos ayuda a entender cuál fue el primer error que ellos cometieron. ¿Cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Bueno, el trabajo de un pastor de ovejas es cuidar a las ovejas, llevarlas a donde hay alimento, llevarlas donde hay agua y, por supuesto, protegerlas de aquellos animales que las quieren destruir. ¿Y cuál es el trabajo o el rol de una oveja?
Pues sencillamente mantenerse cerca del pastor, porque si se mantiene cerca del pastor, en eso radica su seguridad. Es decir, el trabajo de la oveja es seguir lo más cerca posible a su pastor. Y ese fue el primer error, amigo, que cometieron los discípulos. El primer error fue que no seguían a Jesús. ¿Sabes por qué podemos estar seguros de que el primer error que cometieron fue no seguir a Jesús? Porque cuando comparamos los diferentes evangelios, cada evangelio registra esta historia de manera diferente y añade detalles que no existen en los otros evangelios. Por ejemplo, cuando vemos la negación de Pedro, y vemos eso en el evangelio de Juan, capítulo 13, verso 36 al 38, nos damos cuenta que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice: Pedro, a donde yo voy, tú no me puedes seguir, pero me seguirás después. ¿No me puedes qué? Seguir, dice la Biblia. Y Pedro le dice: Señor, estoy dispuesto a todo por ti, estoy dispuesto incluso a morir por ti. Y Jesús le dice: Pedro, te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. En otras palabras, Pedro no podía seguir a Jesús. Ese fue el primer error que cometieron. El problema de los discípulos, apreciado amigo, era que no seguían a Jesús. Ese fue su primer error. Y tú dirás: ¿pero cómo que no seguían a Jesús si eran sus discípulos? Pues ellos seguían a un Jesús diferente del verdadero. Tenían una imagen distorsionada de Jesús y su misión. Seguían al Jesús Rey, al Jesús Libertador, al Jesús Militar, al Jesús que iba a librarlos del yugo romano, pero no seguían a Jesús de manera correcta. Tenían una visión incorrecta de la misión del Mesías y no lo entendían por completo. ¿Ustedes creen que Pedro no estaba dispuesto a morir verdaderamente por Jesús? Por ejemplo, cuando Jesús fue arrestado, dice la palabra de Dios que Pedro inmediatamente sacó su espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja al siervo. Es decir, Pedro, si hubiese estado dispuesto Jesús a ser un rey, a ser un libertador, Pedro habría muerto con toda certeza por Jesús. Pero Pedro seguía a un Jesús incorrecto, porque seguía al Jesús que le había enseñado la tradición o las falsas interpretaciones de su tiempo y no entendía correctamente la misión del Mesías. ¿Por qué razón tú sigues a Jesús, apreciado amigo? ¿Lo conoces realmente? ¿Lo amas? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Realmente sabes lo que Jesús pide de tu vida, lo que Él quiere que hagas? Porque puedes estar en el peligro, y ahora te diré cuál es el peligro. El peligro es que creas que estás siguiendo a Jesús, pero lo que estás siguiendo es una versión distorsionada de Jesús que te enseñó una religión o que te enseñó una falsa interpretación de la Biblia. Por eso es importante que tú de manera personal lo conozcas tal como se muestra en su palabra. ¿Por qué razón sigues a Jesús? ¿No será que estás siguiendo a un Jesús equivocado? ¿No será que no has entendido realmente quién es Jesús y lo que espera de su iglesia? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás algunos lo siguen simplemente porque gracias a Jesús tienen un empleo. Gracias a Jesús tienen fama, tienen viajes, tienen comodidades, tienen una comunidad donde se sienten cómodos. Algunos quizás incluso lo siguen por simple tradición familiar, pero nunca han tenido una experiencia personal con Él. Y no veo manera de decírtelo de manera suave, pero si sigues a Jesús o al Jesús equivocado, cuando llegue la hora de prueba, lo vas a abandonar, te vas a alejar de Él. Ahora vamos a conocer cuál es el segundo error que cometieron los discípulos. El segundo error es que no tenían amor los unos por los otros. Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, vimos que cuando Jesús le dice: todos ustedes me van a abandonar, ¿qué dijo Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y estas palabras es una muestra de lo que realmente había en el corazón de los discípulos. Le voy a poner un ejemplo. Si tú estás en una iglesia, en una congregación, y de pronto hay un hermano que se llama Eugenio, y ese hermano se pone de pie un día y dice: hermanos, aunque todos ustedes abandonen al Señor y lo nieguen, yo no lo voy a negar.
¿qué pensarías de ese hermano? No diría, oh, ese hermano de verdad que es bien creído, ese hermano de verdad que él se siente que es superior y que es más santo que todo el mundo. ¿No diríamos eso? ¿No pensaríamos que esa persona es un poco arrogante y pretenciosa? Pues ese es un síntoma del ambiente que había entre los discípulos. Decíamos hace un momento que los 4 evangelios registran a veces un mismo evento, pero arrojando diferentes detalles en cada uno de ellos. Y cuando vamos a los evangelios y vemos este episodio, la negación de Pedro, cuando vamos a otros evangelios y vemos lo que había antes, o qué había sucedido justo antes de Jesús decir estas palabras, lo que encontramos es que en el evangelio de Lucas, capítulo 22, encontramos que hay una discusión entre los discípulos. Estaban preguntándose quién de ellos sería el mayor o el más grande en el reino de los cielos. Y había esta discusión de quién sería el mayor, quién ocuparía el puesto de mayor importancia. Cuando vamos a Juan capítulo 13, esta misma historia antes de la negación de Pedro, encontramos entonces que Jesús les da un nuevo mandamiento. Y Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. En otras palabras, amigo, el error que cometieron, el segundo error fue que no tenían amor en sus vidas. Tenían orgullo, tenían envidia, tenían competencia unos con otros, tenían deseo de exaltación personal, pero no tenían amor los unos por los otros. Ese problema que tenían los discípulos de vanagloria, de orgullo, de competencia unos con otros, me recuerda la historia del burrito. Resulta que el burrito un día llega donde está su mamá, lleno de felicidad, contento, orgulloso, y le dice, mamá, ahora sí soy importante, ahora sí tengo un propósito, ahora sí soy famoso. La mamá le pregunta, ¿qué pasó, hijo mío? Le dice el burrito, mira, lo que sucede es que hoy fui a Jerusalén. Y de pronto las personas se reunieron alrededor mío, me hicieron una calle de honor, las personas contentas de verme me tendían sus mantos en el camino, me ponían palmas, me gritaban hosana y me gritaban todo tipo de elogios. Y mamá, ahora sí encontré un propósito para mi vida. Ya no quiero cargar bultos, ya no quiero trabajar forzadamente, porque ahora yo soy alguien importante. Y la mamá se le queda viendo y le pregunta, hijo, eso está muy bien, pero solamente dime una cosa, por casualidad, arriba de ti o encima de ti había alguien. Y el burrito le dice, bueno, sí, mamá, encima de mí iba un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y le dice la mamá, ay, hijo mío, en realidad todas las cosas que tú viste que hicieron no eran para ti, eran para ese que estaba encima de ti, o sea, Jesús. Porque Jesús es el Rey de Israel y por lo tanto era a Él que estaban adorando y glorificando. ¿Sabes, amigo? Puedes estar muy cerca de Jesús y aún así guardar orgullo en tu corazón. Puedes estar muy cerca de Jesús, escuchando sus palabras, viendo sus obras y aún así no haber experimentado el amor de Dios en tu vida. Hay algo curioso en esta historia y es que los discípulos eran judíos, eran guardadores de los 10 mandamientos y de las leyes dadas a los judíos, pero no habían experimentado la transformación ni el amor de Dios en su vida. Hay personas, hermanos, que se sienten superiores a los demás. Hay personas que creen que porque van y adoran a Dios, porque van a la iglesia, porque no matan, porque no roban, ya son personas que están bien delante de Dios y que han guardado su ley. Hay personas que creen que porque van de evento en evento, porque se codean con la farándula cristiana, porque predican, porque cantan o porque aprietan algunos botones, ya están bien delante de Dios, ya han cumplido la ley. Pero quizás están viviendo una existencia vacía, un cristianismo hueco, porque quizás en su corazón hay envidia, odio, resentimiento, no hay perdón, no hay amor, hay vanidad. ¿Y sabe lo que me sorprende? Que lo que vino Jesús a establecer a este mundo es un fundamento mucho más grande, mucho mejor que el que tenía el pueblo de Israel. Porque en el tiempo del pueblo de Israel tú podías odiar a tu enemigo,
Pero Jesús vino a establecer que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son seguidores de Jesús, deben amar aún a sus enemigos, deben bendecirlos, deben alimentarlos. El estándar que vino Jesús a establecer para los cristianos es mucho mejor, es superior a lo que el pueblo judío tenía. Porque Jesús nos manda no solamente amar al prójimo como a mí mismo, sino aún mayor, amaos unos a otros como yo os he amado. Es tremendo. Ese es el modelo de Jesús. La pregunta es, ¿qué tipo de religión o qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Estás viviendo en un cristianismo de orgullo, de vanidad, de ver quién lleva la mejor ropa al evento, de fotos por aquí, fotos por allá, certificados, medallas? ¿Qué tipo de religión estás viviendo? ¿Una religión que te fomenta la competencia, el orgullo y la vanidad? ¿O una religión que te lleva realmente a amar a tu prójimo como Cristo nos amó a nosotros? Si tú quieres permanecer en Jesús, si tú quieres mantenerte cerca a Jesús, tienes que amar como Jesús amó. Tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te limpie, que te transforme, para que te enseñe y ponga en tu corazón ese amor a las personas que Él también tuvo. Muy bien, ya hemos visto dos errores que cometieron los discípulos. En primer lugar, no seguían a Jesús verdaderamente. En segundo lugar, no tenían amor los unos por los otros. Y aquí te viene el tercer error. En tercer lugar, ellos descuidaron lo espiritual. Cuando analizamos los evangelios, vemos esta historia, esta profecía de la negación de los discípulos y de Pedro. Y cuando vemos esta historia en los evangelios, nos damos cuenta que después de este evento sucedió algo. Jesús se dirige con sus discípulos al huerto del Getsemaní, ese huerto donde tuvo esa gran angustia. Y decide apartar con él 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Se va con ellos al interior del monte, del huerto, y en ese momento les da una orden a los discípulos. Les dice, quédense aquí, velen y oren para que no entren en tentación. Esa es la orden de Jesús. Manténganse despiertos, manténganse velando y orando. Y ustedes conocen la historia. Jesús va al interior del huerto y allí empieza a orar. Y sus discípulos están viendo la angustia de Jesús. Están viendo que Jesús está afligido y preocupado, y ni siquiera esto logra que ellos se mantengan despiertos, velando y orando. Quedan totalmente dormidos y Jesús los encuentra una y otra vez dormidos. Descuidaron lo espiritual en sus vidas. ¿Qué hubiese pasado si ellos de pronto se mantienen orando y velando así como lo hizo Jesús? Porque todo lo que Jesús les pidió que hicieran, ellos no lo hicieron. Pero Jesús sí lo hizo, y gracias a eso Dios lo fortaleció para la hora de la prueba. Si ellos hubiesen seguido la orden de Jesús y hubiesen dado prioridad a lo espiritual, quizás habían permanecido firmes, pero no lo hicieron. Ellos estaban en el mismo lugar, estaban cerca de Jesús. Pero que estés cerca de Jesús no te garantiza que seas un cristiano. Que vayas a la iglesia, que estés de evento en evento, de reunión en reunión, no te garantiza que tengas una relación real con Cristo Jesús. Solamente te mantendrá firme en la hora de la prueba la relación personal que hayas desarrollado con Jesús. Las horas que hayas pasado estudiando la Biblia, los momentos valiosos que hayas pasado en oración delante de Dios. Eso es lo que te mantendrá firme en la hora de la prueba. A veces estamos tratando de mantener una relación personal con Dios, pero muchas veces lo estamos haciendo con intermediarios. Lo estamos haciendo a través de otras personas. Y no leemos directamente de la Biblia, no conocemos la palabra de Dios. Leemos libros de personas que escriben acerca de Dios o acerca de la Biblia, pero no lo estudiamos directamente. Allí vamos y pasamos 10 minutos, 5 minutos leyendo un libro, leyendo un folleto, y creemos que estamos desarrollando una relación personal con Dios, pero no es así. Tienes que ir directamente a la fuente. Tienes que tener una experiencia propia con Dios.
Dios tiene que hablarte a ti de manera personal a través de su palabra. Necesitas ir a la fuente directa de la vida, que es Cristo Jesús, a través del estudio de la Biblia. Cuando estaba estudiando este tema, me fijé en la analogía que Jesús utilizó. ¿Recuerdan lo que decía? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Descubrí que Jesús estaba citando Zacarías capítulo 13. Y después de Zacarías decir esto justamente, da una declaración que es sorprendente, que es maravillosa para cada uno de nosotros. Zacarías dice, o Dios dice a través de Zacarías, 2 partes habrá en toda la tierra, y esas 2 partes serán destruidas y perecerán. Pero quedará una tercera parte de personas que se mantendrá firme y quedará de pie. Y dice Dios, esa tercera parte yo la voy a meter en el fuego. Y yo la voy a refinar como se refina la plata. Y la voy a probar como se prueba el oro. Y yo le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Querido amigo, la hora de la prueba a tu vida va a llegar. La pregunta es, ¿vas a permanecer cerca de Jesús o lo vas a abandonar? Dios quiere que permanezcas. Dios quiere que en medio de la prueba tú seas purificado y refinado, y quiere que tú seas su hijo, y quiere ser para ti tu Dios. Que puedas permanecer cerca de Jesús y Jesús pueda ser el Salvador.